Y regresamos a nuestra particular sala de cine, como digo habitualmente. Digo regresamos porque, como siempre, tengo a mi lado a mi compañero y amigo, periodista, por supuesto cinéfilo, Cristian López. Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Hoy nos vamos a quitar un poco el mal sabor de boca que nos quedó en la anterior edición del programa con Asteroid City de Wes Anderson. Nos vamos con una comedia que es muy sencilla, muy simple, por así decirlo, pero que es una de las grandes comedias para mi gusto de todos los tiempos. Bueno, no digo más. El Guateque. Sí, vamos a dar un salto en el tiempo importante, ¿no? Porque nos vamos a ir a una película de finales de los 60, eh, pero como dices, es una de las grandes comedias del cine y quizás no esté tan valorada hoy en día o tan reconocida, ¿no? Por la gente joven. Y demás, pero yo creo que es una película que vista con los años envejece extraordinariamente bien y bueno, ahora entraremos un poco dentro de que el protagonista es un gran actor cómico y el director es un gran director cómico también, y que tienen ambos una filmografía bastante amplia. Yo creo que esta es la mejor película que hicieron juntos, ¿no? Hablabas tanto del director como del actor. Yo voy a empezar por el actor, Cristian, porque es uno de mis favoritos en cuanto a comedia se refiere. La protagoniza y además es protagonista absoluto, Peter Sellers, un hombre que, por cierto, tuvo una vida muy atormentada, siempre quiso hacer drama, siempre quiso destacarse y yo creo que se murió con la sensación equivocada de que no tuvo reconocimiento. Para mí, ya te digo, es de mis favoritos. Sí, muchas veces existe, ¿no? En la interpretación, y aquí lo hemos hablado, ¿no? El complejo de que es lo que no es drama, ¿no? O sea, por lo menos que el drama es el gran género, ¿no? Del cine, sobre todo de esta gente sibarita que viene del teatro y que el drama es el gran género y todo lo que no sea saber interpretar un drama no es saber interpretar, ¿no? No es cine de calidad en este caso, ¿no? Y eso por lo menos en el cine europeo se destila mucho, ¿no? Esa superioridad moral de este tipo de cine, sobre todo de cine de autor, cine de culto, en el que se menosprecian otros géneros. Ya no hablamos bueno, ya no vamos a entrar en la ciencia ficción o en la acción, simplemente otros géneros incluso que pueden ser mucho más difíciles, ¿no? Como la comedia. A mí siempre me ha parecido y lo defenderé hasta por siempre, que me parece mucho más complicado hacer reír que hacer llorar, ¿no? Y por eso valoro mucho más que la comedia, pero bueno, se infravalora, ¿no? Como que es un género menor, cada vez menos. Peter Sellers, que venía, lo comentaba Blake Edwards, es el director de la película que se estrena en 1969, aunque se rueda en el 68. Venía Peter Sellers precisamente de hacer ya pinitos con Blake Edwards, entre ellos, para mí, fantástica también la Pantera Rosa, ¿no? La Claro, primera, claro. la original de todas, ¿no? Estamos hablando de un binomio, Bueno, eh, entre ellos hicieron sí, muchas más de la seis, Pantera Rosa y efectivamente, pero sí, para son mí la primera, para- póstuma, título póstumo eso es. de Peter. Un binomio magnífico, Cristian. Sí, sí, como digo, la verdad que Blake Edwards es uno de los grandes mm, directores cómicos, ¿no? de esa época y sobre todo, ¿no? Por el estilo de comedia y que yo creo que se intenta replicar, un poco aquí en esta película, ¿no? Ese tipo de comedia al final no se coge tanto, o sea, no se cierra tanto a ese cine mudo, que es lo que se pretendía, ¿no? A ese cine de Buster Keaton, de Chaplin, ¿no? Del Gordo y el Flaco, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que trata de homenajear aquí Blake Edwards, con esta película. Lo que se intentó hacer es un The Artist, básicamente, es lo que se intentó hacer, pero no.
productores y demás pues, dijeron que que tenía que tener algo de diálogo por lo menos, ¿no? Y apenas la película tenía poco más de 50 páginas el guión, o sea, de la película, la mayoría es improvisado y la mayoría se basa en ese, sobre todo con Peter Sellers, ¿no? Con el personaje de Peter Sellers se basa en ese tipo de humor del slapstick comedy, ¿no? De humor físico más que humor hablado. Porque Peter Sellers además era un gran improvisador. Mm. Sí, 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 desde luego, que por eso digo que ya no solo el propio Peter Sellers, sino la mayoría del elenco, prácticamente una escena, cada escena se rodó en orden la película, que es algo muy llamativo. Para el que sepa cómo funciona el cine, no se suele rodar en orden nunca, sea por lo que sea, pero no se suele rodar en orden. Y en este caso sí que se rodaron las escenas en el orden que van apareciendo en la película y eso propiciaba o motivaba, ¿no? Incentivaba la improvisación. Al final, hasta que no se terminaba una, no seguía la siguiente escena y todo iba fluyendo un poco a raíz de lo que los actores les pedía el cuerpo, ¿no? Y de ahí que se convierta aquello en un jaleo tremendo, ¿no? Al final. Peter Sellers, que precisamente interpreta un papel que le viene al pelo, por así decirlo, ¿no? Es un tipo peculiar, un personaje eh, casi perdedor, pero gracioso, un personaje que no da pie con bola. eh, pero sobre todo, Cristian, es el hilo conductor, si es que existe un argumento, un trasfondo, que en realidad es el caos, la película muestra un caos, es el hilo conductor de una trama delirante, hilarante, absurda. Pero aquí el absurdo es bueno, ¿eh? Sí, sí, a diferencia de lo que hemos comentado otras semanas, ¿no? Este tipo que es lo que lo decíamos, ¿no? La semana pasada con el cine de Wes Anderson, ¿no? Que por momento entraba en el absurdo, pero un absurdo insípido, ¿no? Un absurdo no tenía interés ninguno, en este caso es todo lo contrario, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Desde el inicio mismo de la película. mm, Dice, pero ¿qué pinta ese señor ahí? ¿Por qué? Porque que de hecho hay un momento en que creo que el productor de la película le dice al director, oye, que es tu responsabilidad porque tú eres el que has querido traerlo, ¿no? Como si fuera alguien importante que es un don nadie, ¿no? Que está allí en mitad del rodaje haciéndolo todo como el culo, que todo le sale mal, ¿no? Y desde el primer momento Destroza tú la película, no, básicamente. sí, sí, desde el primer momento no tiene ningún sentido porque no te cuentan la historia ni cómo llega, ¿no? Este personaje ahí, a esa producción, no te lo cuentan. No tiene ningún sentido que ese hombre esté ahí y todo lo que se va encadenando después, ¿no? Con esa invitación, que en realidad no es una invitación y todo lo que ocurre, pues bueno, es bastante divertido, bastante cómico y ya te digo, es delirante, es absurdo, pero en este caso muy bien hilado, ¿no? Es casi, mira, me acabo de acordar de cuando hablamos del sentido de la vida, esto es casi una sucesión de sketches, solo que en este caso tienen un trazo No. continuo, en aquello eran cortometrajes diferentes. Sí, al final sí, se podría dividir incluso como sketches, es verdad que todo forma parte de un mismo escenario y de una misma historia, pero sí que se podría, las propias situaciones, como va avanzando la película, podrían ser perfectamente pequeños sketches separados, sin ninguna duda, ¿no? Por si Incluso alguien no así lo ha funciona visto, mucho el slapstick comedy, funciona mucho así a través del sketch, ¿no? por si alguien no lo ha visto, lo cual ya sería grave, bueno, pues la película se desarrolla, por si ya lo han podido intuir, ¿no? Un actor indio, de India, no indio-americano, ¿vale? Para que no se confunda nadie, un actor indio que es reclamado por un director que está haciendo una película, yo creo que es de algún conflicto en la zona de India, conflicto británico en la zona de India, Afganistán y esto. Y el tipo que es un extra es un auténtico desastre. Su desastre luego
se consuma no solo en el rodaje, sino en una gran fiesta, de ahí viene el nombre, el guateque, de hecho en inglés es the party. El desastre se consuma, pero de sobremanera, en una fiesta que realiza el productor, ¿no? El máximo productor del film que destroza, que es un general, en su casa, ¿no? Y ahí se desata la locura. Yo no sé si es la mayor concatenación de, 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 de problemas, de adversidades, todas con un punto cómico, pero a mí, en la revisión que he vuelto a hacer, hay momentos en los que me agobia, porque digo, en cualquier a pesar de que conozco la película, siempre me queda la sensación de que alguna desgracia puede pasar. Sí, al final es lo que dices, ¿no? Al final, como has comentado, ¿no? Se van encadenando esta serie de desdichas, ¿no? Del propio personaje y además un estilo de narración que se ha replicado luego mucho en el cine, ¿no? En el cine cómico. En este caso, y pues sobre todo yo creo que aquí al final el estilo de comedia es lo que funciona por encima del guión, ¿no? La propia incomodidad, que de hecho si vamos entrando un poco en argumento y vamos entrando en lo que más nos gusta y lo que menos de la película, para mí, para mi gusto, eh, lo que me interesa, ¿no? Del personaje de Peter Sellers, de este Hundi Baxi o algo así, Sí. Hundi Baxi o un nombre muy extraño. Lo que me interesa va de más a menos, en este caso en la película, pese a que la fiesta, ¿no? Este guateque se va convirtiendo, va siendo cada vez más delirante, ¿no? Al final aquello se convierte en una fiesta de la espuma tremenda en la que todos se ven implicados, ¿no? Al final el protagonismo lo va perdiendo Peter Sellers, ¿no? Conforme van creciendo el resto de personajes secundarios y todo aquello se va convirtiendo, pero a mí me ocurre algo y es que me gusta mucho más la relación que tiene con el guateque al principio que la que tiene al final, ¿no? Sí. Yo no, al principio está mucho más incómodo y esa incomodidad es lo que me hace muchísima gracia a mí. Y conforme él se va sintiendo cómodo, que es lo que ocurre al final, ¿no? Es verdad que hay escenas que del final que no, pero ya se va sintiendo un poco más conforme la fiesta va delirando, él está más cómodo dentro de, Está en dentro su zona del... de confort, por así decirlo, aunque no lo Exactamente, al principio pretenda. todo muy sofisticado, todo muy elegante. Él no juega con ese mismo lenguaje y eso es lo que a mí realmente más gracia me hace, ¿no? En el momento en el que todo ya pasa un tramo loco que pierde todo el sentido, cambia, ¿no? Cambia también su propia relación y él se siente más cómodo y por eso digo que para mí, no quiero decir que el final sea peor, porque el final es igual de gracioso que el principio, pero la potencia, ¿no? La potencia cómica del personaje de Peter Sellers me parece mucho más grande al principio que al final. Y lo bueno que tiene, y en este caso también es un poco aunque Peter Sellers es el gran protagonista, el que lleva la voz cantante en todo momento dentro de la película, lo bueno que tiene y también es lo que posibilita lo que he dicho de que vaya un poco decreciendo su potencia cómica o su presencia cómica dentro del argumento, es que van creciendo otros personajes secundarios, ¿no? A medida que conforme pasa el Ecuador de la película, pese a que bueno, está el personaje del camarero, que me Sí, sí, parece también desternillante, o sea, a mí me espectacular. encanta ese personaje. Se van a ir dando una serie de situaciones donde el protagonismo también lo toman otros personajes. El jefe de cocina es otro de los que tiene también escenas graciosas, que hace que a Peter Sellers se le reduzca esa responsabilidad, ¿no? De ser el único que lleve ahí, que era lo que ocurría al principio. Al principio prácticamente todos los ojos estaban centrados en este personaje y por eso brillaba tanto. Y al final pues se reparte un poco ese protagonismo y hace que la película también crezca y que sea mucho más coral, ¿no? Se produce, ha hablado del camarero que se va emborrachando porque hay un camarero del servicio de la casa que va tomándose todas las copas que los demás no quieren. Y hay un momento que a mí me encanta, que es cuando se produce
un romance inesperado entre un camarero alcohólico y una invitada no menos alcohólica. Me parece muy absurda y graciosa esa situación. Totalmente inesperada, ¿no? También, o sea, no, sin ningún sentido, ¿no? Pero al final como todo, ¿no? Yo creo que, de hecho, si me tengo Ebrios que de amor. quedar, sí, de hecho, si me tuviera que quedar con un momento, prácticamente serían los, dudo entre el momento en el que llegue, en el que Peter se le llega a la casa, me parece cuando más brilla a nivel cómico, es cuando él está empezando a conocer la instancia de cada una del momento del zapato, luego la primera conversación que tiene con el actor este que está jugando al billar, cuando se encuentra con la chica esta que baila completamente borracha. Esos minutos de primeras que él conoce el entorno, lo que más gracia me hace, sobre todo por eso, yo creo que cuando más brilla ese humor físico, ¿no? Ahí no hay prácticamente diálogo ninguno, nadie habla, es sesión del momento del actor, en el resto no se habla nada, ni cuando está bailando, ni cuando le ocurre lo del zapato. Yo creo que es cuando el slapstick más brilla dentro de esta película. Y luego serían las escenas del camarero, ¿no? Sobre todo en el momento el que están sentados a la mesa y él empieza a repartir, ¿no? Yo creo que sería de los más desternillantes de la película. Pues mira, ya que hablas de los momentos que más te gustan, ¿con qué escena te quedaría? Es difícil, ¿no? Es difícil por lo que digo, ¿no? Me quedaría con uno de los dos de esos dos momentos, pero al final es muy fácil quedarse siempre con lo que hace Peter Sellers por, bueno, por el mérito que tiene, pero me voy a quedar con el otro, ¿no? Imagino que tú te quedarás con algo de Peter Sellers, así que me voy a quedar yo con la parte del camarero en el que están sentados todos a la mesa y él empieza a repartir el vino, ¿no? Más que estar repartiendo, se lo está bebiendo a él, ¿no? Y empieza a darse una serie de situaciones bastante graciosas. Pues me voy a quedar con una de Peter Sellers. Y me voy a quedar con una escena que creo que puede ser de las que pasan más desapercibido para el común, pero que a mí fue la que más carcajada me sacó en la última revisión, que es una escena en No la sé si que no sé, es que me acabo de acordar de una que la tengo que recalcar porque me reí muchísimo, no sé si va a ser la misma, así que es una escena en la que se encuentra con una diana en el jardín y sí, una pistola con una flecha de goma. Entonces es la verdad. coge y pone cara muy interesante, como de que sabe lo que está haciendo y sabe apuntar y sabe disparar. Bueno, pues dispara y la flecha de goma termina pegada en la frente de uno de los actores más famosos del momento dentro de esa película, ¿no? Y entonces, claro, él sale huyendo y me parece muy gracioso porque es una escena además que en esta revisión no recordaba, no me esperaba y que me parece que es eh, la síntesis de lo que es el personaje de Peter Sellers. No sé si era la que tú No, ibas. no era la misma, pero también pues, entraba dentro de ese compendio de momentos de humor sin diálogo y que sucede en el momento en el que él está conociendo, que es de los primeros momentos en el que llega a la casa, el momento que tú dices. Pero yo me voy a quedar con otro que me he acordado y yo creo que es de las principales, de las grandes escenas de esta película, de lo buen director que es Blade Edwards, ¿no? En este caso, yo creo que aquí es más mérito del director que de Peter Sellers por, por el aguante, ¿no? Por cómo se aguanta una escena cómica sin ningún tipo de recurso, simplemente la presencia de un actor quieto y lo que está ocurriendo, ¿no? De aguantar el ritmo de comedia, si me tengo que dar alguna, es cuando está en el cuarto de baño y tira del papel. No sé si te acuerdas, y se queda con el papel en la mano mientras el rollo del papel se va. O Se sea, es que extingue, vamos, que se sí, termina. sí, pero la escena es larga y es innecesario completamente que eso ocurra. No tiene ningún sentido que aguante el plano mientras el papel se va desenrollando pues, él solo. Mientras nadie habla, nadie se mueve, no ocurre nada. Simplemente está Peter Sellers quieto mientras el papel. Y yo creo que eso es pura comedia, es de un gran director de decir, aquí voy a aguantar
porque lo lógico hubiera sido cortar, ¿no? Hacerlo más corto por lo menos y aquí voy a aguantar hasta que... Y la sola, ese simple gesto, con lo más simple que es, ¿no? Que no requiere nada humano, ¿no? Hace una de las escenas más graciosas de mi punto de vista, la espera, ¿no? Y si me tengo que dar con algo, también me quedaría con ese momento. Es que la escena completa del destrozo que hacen en el cuarto baño es fabulosa. ¿Qué nota le ponemos, Cristian? Le voy a poner un 8,5. Y creo que me quedo corto por abajo, pero le voy a poner un 8,5. Yo estaba con la duda de si darle un 8,5, un 8. A mí me encanta el guateque, pero le voy a dar un 8. Le voy a dar un 8, que tampoco creo que esté mal, sobre todo para No, una película que tú lo has comentado al principio, que quizás con los años no ha perdido en interés, pero sí que ha quedado como en un segundo plano, ¿no? Para el gran público, ¿no? Y siempre está bien revisitar a Peter Sellers y siempre está bien revisitar el Guateque. Por tanto, el Guateque de Party, con ese Peter Sellers súper loco, 8,5 por parte de Cristian, 8 por mi parte. Ya seguimos hablando la próxima semana a ver con qué nos vamos. Como siempre, Cristian, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. muchas gracias como siempre a ti, Rafa. Un abrazo.